Bueno, y ahora continuando con el tema de lo que serían las reactancias, vamos a seguir ahora con el tema de las bobinas, continuando el tema anterior que sería el de las resistencias, la resistividad de los materiales. Bueno, entonces una bobina, bien, no es otra cosa que otro tipo de componente electrónico, así como las resistencias. Bien, también es un componente pasivo, al igual que una resistencia, ya que no es capaz de generar ni modificar una señal eléctrica. Bien, y tiene muchísimos usos en circuitos de electrónica, por ejemplo en radios o en equipos de audio, en transformadores, en contactores o en relays o relés, como le quieran decir, y también, como hemos visto, en motores eléctricos. Bien, bueno, la propiedad de una bobina podemos decir que almacena energía en forma de un campo electromagnético gracias a lo que sería el fenómeno de la autoinducción. Bien, eso vamos a hablar un poquito después. Las aplicaciones que pueden tener, como ya hemos dicho, puede ser para la fabricación de electroimanes, de vanados o bobinados de transformadores y motores, componentes que forman parte de circuitos electrónicos para la sintonización de emisoras de radio también, bien, se lo utiliza también para sintonizar a las bobinas. ¿Y cómo está construida nuestra bobina? Bien, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo donde tenemos una bobina que está fabricada con alambre de cobre. El alambre de cobre este es un alambre esmaltado, bien, como vemos acá. Y acá en las terminales que tenemos aquí y acá vemos que está sin el esmalte, bien, porque acá es donde se haría la soldadura, la conexión de la bobina dentro de lo que es el circuito. El esmalte que tiene por encima el cable de cobre es un esmalte especial que soporta la temperatura, que soporta la tracción, bien, y obviamente tiene buenas propiedades aislantes, ¿sí? Porque justamente si esto no estuviese aislado, tendríamos un cortocircuito entre cada una de las espiras que tiene la bobina, ¿sí? Cosa que no debe suceder. Justamente la idea de una bobina es que tenga esa propiedad de estar formada por varias espiras, bien, que no tengan conducción entre ellas, ni tampoco entre lo que sería el material conductor y el núcleo. Bien, bueno, por ejemplo, esta bobina que está dibujada acá tiene un núcleo ferroso, bien, de material ferromagnético, que como sabemos, los materiales ferromagnéticos tienen buenas propiedades magnéticas, o sea, concentran las líneas de fuerza de un campo magnético. Bueno, esta de acá sería una bobina que tiene un núcleo de aire, ¿sí? El aire también tiene la propiedad de permitir el paso de las líneas de fuerza de un campo magnético, pero con mucha menor intensidad de lo que lo hace un núcleo del tipo ferromagnético. Otro ejemplo más, donde tenemos ahí un núcleo también distinguible. Tipos genéricos de bobinas y sus símbolos. Bien, una bobina con núcleo de aire, una bobina con núcleo de hierro, y acá tenemos una bobina con el núcleo de ferrita. Bueno, fíjense en acá, tenemos una imagen hecha por computadora de cómo serían las líneas de campo dentro de una bobina y alrededor de la misma. Fíjense en cómo va. Y nosotros obviamente le hemos asignado el sentido convencional, ¿no es cierto? Bueno, un polo norte y un polo sur. Bien, salen desde el norte, vuelven a ingresar desde el sur, y en el interior de la bobina serían desde sur a norte, siguiendo esa dirección. Bueno, ¿qué sería el coeficiente de autoinducción, ¿no es cierto? O el fenómeno mismo de la autoinducción. Bien, el coeficiente de autoinducción ya vamos a hablar un poquito más abajo. La autoinducción es un fenómeno que se produce en las bobinas, significa que se induce a sí misma una FEM, una fuerza electromotriz, lo que es un voltaje. Bien, la fuerza electromotriz es sinónimo de decir tensión
de decir diferencia de potencial y de decir voltaje. Estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Cuando hablamos de una FEM, estamos hablando de un voltaje, de una diferencia de potencial. Bueno, analicemos ahí lo que sucede. La corriente eléctrica I, que circula a través de una bobina, induce un campo magnético y un flujo magnético que corta las espiras de la propia bobina. O sea, ese campo magnético corta las espiras de la misma bobina que lo está generando ese campo magnético. ¿Sí? Y como consecuencia de ello, ¿no es cierto?, ese flujo magnético induce una FEM que, de acuerdo a la ley de Lenz, se opone siempre a la causa que le da origen. ¿Qué significa eso? Significa que la FEM se va a oponer justamente a la fuerza electromotriz que le da origen. O sea, la FEM inducida se va a oponer a la FEM de la fuente de alimentación que le está entregando corriente a esa bobina. Veamos este ejemplo. ¿Bien? Este sería un caso donde tenemos una fuente ahí de corriente continua. Al cerrar el circuito, la corriente comienza a circular desde 0 hasta su valor nominal, en un tiempo muy corto, ¿ven? Un tiempo rápido. Esa variación produce que se induzca un flujo magnético que corta las espiras de la bobina e induce en ella una FEM de autoinducción. Los efectos de esa FEM inducida se oponen al mismo flujo magnético que le da origen y provocan que la corriente sufra una oposición y un retraso. Dicho de otro modo, los efectos de la tensión de autoinducción se restan con los efectos de la tensión de la batería. ¿Sí? Por eso es que tiene este sentido opuesto al sentido de la batería. O sea que esta FEM que se autoinduce en la misma bobina se opone justamente a la tensión de la fuente que le está suministrando la corriente eléctrica a la bobina. Ese fenómeno es, como ya dijimos, momentáneo, ya que esto es tensión y corriente continua. Una vez que la intensidad se estabiliza y alcanza su valor máximo, la FEM en oposición desaparece y solo queda el flujo magnético constante acá, ¿bien?, que puede ser aprovechado para un electroimán, por ejemplo. Bien. O sea que este fenómeno se da en el caso de la corriente continua cuando uno cierra el circuito, ¿bien? Porque en ese momento uno hace una variación desde 0 hasta el valor máximo, ¿sí? Ahora también podría ocurrir el caso contrario. En vez de cerrar el circuito, yo abro el circuito. En todo caso, ahí tenemos una variación que va desde el valor máximo hasta 0 en cuanto a la corriente eléctrica que circula. Bien. Entonces, siempre que yo encienda o apague el circuito que tiene una bobina, yo voy a tener este fenómeno de la autoinducción, siempre y cuando estemos trabajando con corriente continua. Bien, en corriente alterna ocurre otra cosa diferente. Se da el fenómeno de autoinducción, pero ahí, como ya tenemos una variación, bien, una variación en lo que sería la tensión de la corriente, bien, porque estamos hablando de tensión corriente alterna, ahí la autoinducción siempre va a estar presente, dando lugar justamente, ya vamos a ver, al fenómeno este de la reactancia. Lo importante es entender esto de la autoinducción y que justamente esto es lo que genera el efecto de la reactancia. ¿Sí? Bueno, ahora veamos justamente el caso contrario. ¿Bien? Cuando el circuito se abre, el flujo magnético tiende a desaparecer y esa variación rápida vuelve a producir que se induzca una FEM, cuyos efectos ahora tienden a evitar que la tensión y la corriente eléctrica de la fuente, bien, la batería, desaparezcan. Es decir, ahora los efectos de la FEM de autoinducción se suman a los de la tensión de la fuente. Bien, entonces esto tenía ya un flujo magnético. Yo rápidamente abro el circuito y dejo de hacer circular corriente eléctrica a través del circuito. Bien, yo abro el circuito, la corriente eléctrica ya no circula más. Pero el campo magnético y el flujo magnético de esta bobina no desaparecen instantáneamente, sino que desaparecen, sí, de manera rápida, pero con
un cierto tiempo de retraso. Bien, justamente esa variación rápida que hace que esto se vuelva a cero también induce una FEM, y esa FEM, bien, permite que esto se descargue lentamente hacia la fuente, ¿sí? O sea que esto va a permitir que circule una pequeña corriente eléctrica durante un determinado tiempo, aun cuando este interruptor ya esté abierto. Bien, fíjense en que acá los efectos, cuando yo enciendo, tienden a oponerse a los efectos de la fuente. Y acá, al contrario, cuando yo abro el circuito, los efectos tienden a sumarse a los de la fuente. Bien, es como que aquí se cargase, bien, y al cargarse de energía, justamente la fuente tiene que hacer un mayor esfuerzo para cargarla a la bobina, pero acá, al descargarse, bien, esos efectos se suman a la bobina. Justamente debido a este fenómeno, ¿cierto? Gracias a este fenómeno de la autoinducción, es que podemos pensar que la bobina es un elemento que justamente almacena energía en forma de un campo electromagnético. Bien, cuando yo lo conecto a la bobina al circuito, yo lo que estoy haciendo es cargarla con ese campo magnético, y cuando la desconecto lo que hago es descargarla, y entonces se produce este fenómeno. ¿Bien? Cuando yo lo desconecto, acá esta bobina me entrega una pequeña cantidad de corriente durante un determinado tiempo, que sería justamente el tiempo que tarda en desaparecer esa FEM de autoinducción, ¿sí? Bueno, y una vez que desaparece, bueno, ya no hay nada más ahí en la bobina ni en el circuito mismo, ¿sí? O sea, todo va a depender justamente de si yo lo conecto o lo desconecto. Por eso es que este fenómeno siempre aparece en lo que es la corriente alterna, porque ahí yo voy a tener momentos en donde la tensión es máxima, hay tensiones de valor positivo, de valor negativo, hay valores intermedios que no son el máximo, hay valores igual a cero, ¿sí? Todo siguiendo de acuerdo a lo que sería la onda esa senoidal. Bueno, entonces, como dije ahí, otra forma de pensar todas las situaciones es justamente que la bobina almacena energía en forma de campo magnético, de campo electromagnético, perdón. Entonces podemos decir que al conectar la bobina a una fuente de corriente continua, esta se carga, y al desconectarla, esta se descarga, ¿sí? Entonces fíjense que en corriente alterna esto estaría constantemente cargándose y descargándose, cargándose y descargándose, ¿sí? Perfecto. Bien. ¿Y qué más? A ver, el coeficiente de autoinducción, que es justamente lo que sería el valor de la bobina en cuanto a su capacidad de tener autoinducción, bien, de autoinducirse una FEM, se mide en henries o henries, ¿sí? Entonces, veamos acá. Esta FEM autoinducida depende, de acuerdo a lo que sería la ley de Faraday, de la variación del flujo magnético en función del tiempo. Bien, recordemos que esto cambia en un tiempo muy rápido, desde su valor mínimo, de su valor 0 hasta su valor máximo, cambia en un tiempo muy rápido, porque yo cuando cierro el circuito podemos decir que es prácticamente instantáneo. Sin embargo, estaría en el orden de los milisegundos, o sea, es una variación muy rápida que la que sufre este flujo magnético, ¿sí? Desde 0 a su valor máximo. Y lo mismo cuando justamente yo abro el circuito, ¿sí? Cuando yo abro el circuito, la variación es muy rápida, ya que estamos hablando de un cambio brusco, también en el orden de los milisegundos, entre lo que sería el valor máximo a lo que sería el valor mínimo, que es 0.
¿Mm? Entonces, de acuerdo a la ley de Faraday, ¿no es cierto?, esa FEM autoinducida va a depender de la variación del flujo en función del tiempo. Si esta variación es muy rápida, la FEM obviamente que va a ser bastante alta. Bueno, entonces, ¿qué más? Dice, la FEM depende de las características constructivas de la bobina, lo que se denomina el coeficiente de autoinducción L, bien, del cual ya habíamos hablado recién, que se mide en henrys o henrios. La siguiente fórmula expresa que la FEM es directamente proporcional al coeficiente de autoinducción y a la rapidez con la que cambia la intensidad de corriente. Bien, la FEM de autoinducción depende del coeficiente L y de la variación que hay entre la corriente y el tiempo. Bien, mientras más rápido varíe bien ese flujo de corriente, más va a ser la FEM. Bien, también teniendo en cuenta que el coeficiente sea lo suficientemente alto. Bien. Entonces, mientras más rápido varía la corriente en función del tiempo, y mientras mayor sea el coeficiente de autoinducción, mayor va a ser la FEM. Por lo tanto, podemos hacer un despeje y tenemos acá que el coeficiente de autoinducción depende de la cantidad de espiras que tenga la bobina y de la relación que existe entre el flujo magnético y la corriente eléctrica que le da origen a ese flujo magnético. ¿Sí? Recordemos que el flujo magnético va a depender justamente de la cantidad de corriente que circule a través de la bobina, entre otras cosas. ¿Bien? Por último, podemos decir que ese coeficiente de autoinducción dependerá directamente del número de espiras de la bobina y de la relación o cociente entre el flujo magnético generado en la bobina y la intensidad de corriente que ha sido necesaria aplicarle a esa bobina. Perfecto, ahí tenemos justamente, bien, que sería, ¿no es cierto?, el coeficiente de autoinducción que se mide en henrys o henrios, ¿ok? Y cómo podemos ver justamente sus fenómenos, teniendo en cuenta que siempre hablamos acá de corriente continua. Y luego veremos qué es lo que ocurre en corriente alterna. Ahora la idea es justamente hacer un acercamiento a lo que es este fenómeno de la autoinducción, que recordemos, en el caso de la corriente continua, se da cuando yo enciendo el circuito y cuando yo apago el circuito, porque ahí en esos momentos es cuando yo hago que el flujo magnético varíe, ya sea desde 0 a su valor máximo o de su valor máximo hasta 0. Cuando yo enciendo, le doy corriente a la bobina, ese efecto tiende a oponerse a la corriente eléctrica que le está suministrando la fuente. ¿Sí? La FEM autoinducida tiende a oponerse a la FEM de la fuente. Pero cuando yo desconecto, bien, cuando ya no circula más corriente y esto tiende a desaparecer, ese flujo magnético tiende a desaparecer rápidamente, es cuando la FEM autoinducida en la bobina tiende a sumarse a la FEM de la fuente. Es decir, acá se carga y acá se descarga. Y es por eso, ¿no es cierto?, que cuando nosotros desconectamos acá, vamos a ver que hay un chispazo. ¿Sí? Cuando nosotros desconectamos esto, hay un chispazo. ¿Por qué? Porque la bobina ha quedado cargada. Entonces, ¿cómo puede ser que haya un chispazo entre esto y esto? Justamente porque sigue circulando una pequeña cantidad de corriente que se debe a la FEM de autoinducción. ¿Qué aplicaciones tendría, ¿no es cierto?, el fenómeno de la autoinducción? Bueno, un ejemplo, bien, si no lo vamos a tratar bien en este momento, pero el efecto este de la autoinducción es aprovechado justamente en el caso de los viejos automotores que utilizaban justamente una bobina para hacer el arranque del motor. Bien, cuando uno daba arranque con la llave, lo que hacía era rápidamente hacer una variación, ¿no es cierto?, de la corriente eléctrica que circula a través de la bobina. Bien, cuando uno da el arranque, es como pasa acá, lo que hacía es darle energía a la bobina de arranque. Bien, y esa variación rápida
inducía una FEM. Esa FEM era tan alta, bien, gracias a que esa bobina tiene muchas vueltas, esa FEM era tan alta que permitía que se produzca un chispazo acá en la bujía, un chispazo de muy alto voltaje que era aprovechado justamente para encender el combustible y darle arranque al motor. Bien, una vez que arrancaba el motor, ya todo el proceso comenzaba a desarrollarse por sí mismo, bien, porque justamente ya se automantenía justamente el movimiento en el motor. Pero la cuestión era que al inicio necesitabas justamente hacer esto, ¿no? Le damos arranque al motor. Bien, además, bueno, que se ponía en funcionamiento lo que se llama el burro de arranque, pero para que se produzca la ignición ahí adentro del motor, se trabajaba con esto y la bobina de arranque. Bien, después llegaron otros métodos de ignición para lo que serían las bujías, pero uno de los más antiguos, no es el más antiguo, operaba utilizando esa bobina y aprovechando el coeficiente de autoinducción para poder darle sobre todo la energía suficiente para que se produzca ese chispazo. Bueno, le dejo acá justamente también para que visiten ahí un videito, ¿sí? En donde se explica la autoinducción. Bien, si quieren pueden pasar acá lo que sería el blog para que lo puedan disfrutar más cómodamente el video. Bien, pueden entrar acá, lo buscan, ¿no es cierto?, lo que es la entrada esta de bobinas y coeficiente de autoinducción, y pueden disfrutar el video que justamente también está en YouTube. Pero no puedo dejar también el link del video justamente ahí en el propio video donde va a estar subido esto. Bien, bueno, espero que les haya resultado interesante esta cuestión del fenómeno de autoinducción, que es, ¿no es cierto?, el paso previo para entender justamente qué es la reactancia. La reactancia tiene que ver con lo del coeficiente de autoinducción, que sería esta capacidad que tiene la bobina de almacenar una cierta cantidad de energía en forma de un campo electromagnético, ¿sí? Y se manifiesta justamente cuando la corriente y el flujo magnético varían dentro de la bobina, y por lo tanto al variar dentro de la bobina es que se autoinduce una FEM en esa bobina. Bien, produciendo que los efectos se sumen o se resten justamente a la fuente que le está suministrando esa energía. Y podemos ver un ejemplo antes de terminar. Podemos ver acá un ejemplo en este simulador que es online. Fíjense que ahí tenemos una bobinita de 1 henrio, una resistencia de 10 ohm. Bueno, la resistencia está ahí ya que limitaría la corriente eléctrica que circula a través del circuito. Bien, si yo no coloco una resistencia ahí, me da un informe de error. Bien, porque recordemos que una bobina no es otra cosa que un alambre enrollado, por lo tanto, bien, si lo conectamos ahí a la fuente, lo que estaría haciendo es dejar pasar bastante corriente a través de ella. Bueno, vamos a parar esto un momento, vamos a abrir acá el circuito y estén atentos aquí a esta gráfica que me muestra lo que sería la tensión y la corriente en lo que sería el inductor o bobina, y acá la tensión y la corriente en lo que sería justamente la resistencia. Bueno, en realidad el tema de acá de la resistencia, si quieren pueden obviarlo. Interesa más que nada lo que ocurre ahí en el inductor. Acá en este sector, fíjense que cuando yo conecte acá lo que es la bobina, vamos a poner acá continuar, ¿sí? Fíjense que ahí no hay tensión, no hay corriente, está en cero. Bueno, acá ya se puso todo en cero, ¿bien?
Yo voy a cerrar el circuito y ustedes van a notar ahí. Bien, acá ya comienza a circular la corriente en la resistencia. Vemos que la tensión aumenta de 0 a un valor máximo. Y acá fíjense qué curioso, ¿no? Esto es la corriente, lo de amarillo. Fíjense que estaba en 0 y lentamente comienza a llegar a su valor máximo. Mientras que la tensión está en su valor máximo y lentamente tiende a ser 0. ¿Por qué es así? ¿Ven? Vamos de nuevo, abrimos. Y cerramos. ¿Por qué esto es así? Esto es así justamente porque en el principio la corriente que circula a través de la bobina es 0, ¿bien? No hay corriente porque el circuito estaba abierto. Pero la tensión sí es la máxima porque es la máxima que yo le aplico ahí a la bobina. La corriente comienza rápidamente a aumentar porque estamos hablando acá en el orden de los milisegundos. Fíjense que si yo abro acá las propiedades de este gráfico, en la escala horizontal estamos hablando de una escala de 500 milisegundos, o sea que cada una de estas líneas, bien, que están separadas entre sí, o sea que entre cada una de esas líneas tenemos no 500 sino 50 milisegundos. Entonces entre este y este hay 50 milisegundos, entonces el cambio ustedes ven es bastante rápido. Bueno, si no, volvemos a abrir, volvemos a cerrar acá. Bien, 50 milisegundos. O sea que acá hay 50 milisegundos. Acá otros 50 milisegundos. Ahí tenemos 100 milisegundos. Acá otros 50 milisegundos. Tenemos 150 milisegundos. Acá tenemos otros 50 milisegundos. Ahí tenemos 200 milisegundos. Y bueno, así podemos ir viendo cuánto tarda en llegar al valor máximo. Bien, pero lo importante es ver acá que la corriente va de 0 hasta un valor máximo rápidamente, justamente porque ahí es cuando comienza a circular la corriente eléctrica a través de la bobina. Y la tensión se vuelve a 0 también rápidamente. ¿Por qué la tensión se hace 0 en la bobina? Justamente porque estamos hablando de un dispositivo que tiene muy baja resistencia. Sabemos que mientras más baja sea la resistencia, bien, menor va a ser la caída de tensión que exista en ese elemento. ¿Sí? Si tenemos ¿no es cierto? Una corriente, ¿no es cierto? Yendo a la ley de Ohm, ¿cómo se calcula el voltaje? ¿Cómo se calcula la caída de tensión? Se multiplica el valor de la corriente por el valor de la resistencia de ese elemento. ¿Bien? Si la resistencia es muy baja, la caída de tensión va a ser también muy baja en ese elemento. Porque justamente estamos hablando de una bobina que está hecho con alambre conductor. Es lo mismo que pensar cuánta sería la caída de tensión en un interruptor. ¿Bien? 0. ¿Sí? Acá en la bobina también es prácticamente 0. Estamos hablando de un elemento conductor que prácticamente tiene muy bajísima resistencia, ya que todo va a depender justamente de ese cálculo, ¿no es cierto?, de la resistividad de acuerdo a la longitud que tenga el conductor, a la sección del mismo, tendríamos una cierta resistencia óhmica en esa bobina. Pero bueno, bien, podemos decir que es muy baja la resistencia óhmica que puede llegar a tener esa bobina. Por lo tanto, la caída de tensión ahí va a ser prácticamente 0. Y es por eso que cuando yo cierro el circuito, ustedes van a ver que la corriente comienza a aumentar y la tensión comienza a disminuir, porque justamente ahí es que comienza a circular la corriente eléctrica desde un valor 0 a un valor máximo, y la tensión se hace 0 porque justamente no puede haber caída de tensión tan alta en una bobina. ¿Bien?
la caída de tensión ahí es muy pequeña. Es muy pequeña en el orden de los milivoltios, ¿sí? Es muy pequeña la caída de tensión que hay en la bobina. Y la corriente, estamos en el orden de los 500 miliamperes, ya que la fuente, esta que tenemos acá, es una tensión de 5 voltios, ¿no es cierto? Y una resistencia de 10 ohms. Entonces tendríamos justamente ahí una corriente ahí de esos 500 miliamperes, perdón, casi 500 miliamperes, ¿no es cierto? Tenemos 5 dividido 10 ohms, que es 0,5, justamente 0,5 amperes son los 500 miliamperes que tenemos circulando a través del circuito. Bien, por eso que acá la corriente es de casi los 500 miliamperes. Bien, la tensión es muy baja, ahí en el orden de los milivoltios. Bien, un milivoltio, incluso menos, ahí nosotros ya están llegando a los microvoltios. Y acá, bueno, la tensión en la resistencia es justamente de 5 voltios. Y la corriente que circula a través de la resistencia, como ustedes verán ahí al costadito, en este sector, ¿sí? Yo lo voy a poner ahí, es de 500, prácticamente 500 miliamperes, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos un ejemplo justamente de lo que ocurre en una bobina cuando nosotros la tenemos conectada acá, en este caso, a una fuente de corriente continua. Bien, como la corriente aumenta y como la tensión disminuye ahí en esa bobina. Bueno, eso sería un ejemplo justamente de lo que ocurre gracias a este fenómeno de lo que sería la autoinducción. Bien, este simulador está bastante bueno. Es un simulador que trabaja de manera online, así que no necesitan instalar nada. Sí pueden descargarlo, pero tiene cosas muy interesantes, a pesar de que está ahí en inglés y algunas cositas, sí, algunas cositas están en inglés, pero está prácticamente todo traducido, como ustedes puedan ver ahí. Está prácticamente todo traducido. No se van a hacer lío con el idioma. Bueno, entonces ahí dejamos este video. Espero que les haya resultado interesante de qué es lo que se trata, ¿no es cierto?, lo que el coeficiente de autoinducción. Y bueno, unas aplicaciones que tenía antes, ¿sí?, con el tema este del arranque de los autos. De cómo, bueno, también algún ejemplo que podemos llegar a tener acá. Bien, en este videito que lo voy a pasar después del link. Cómo se comporta, y acá lo hemos visto en esta gráfica, que sería un osciloscopio que está acá en el simulador. Y bueno, eso lo dejamos por ahora, ¿no es cierto? Y hemos hablado todo en cuanto a lo que es corriente continua hasta este momento. Lo vamos a dejar por acá y luego vamos a seguir con el tema este de las bobinas y la reactancia, que sería ya el próximo tema a tratar. Hasta luego.